Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de esta revuelta que se está produciendo en muchos países del mundo, la revuelta de los jóvenes, ¿verdad? A través de por lo menos 6 o 7 países a través del mundo. Eso empezó el verano pasado, primero en Bangladesh, siguió en Indonesia, luego en Nepal, pasó a Madagascar, de Madagascar a Perú, de Perú a Marruecos, pero también en Francia, también en Filipinas. En muchos países lo que se llama la generación Z está protestando. ¿A qué le llamamos la generación Z? La generación Z es la que nació entre 1992, según algunos analistas, y 2010, 2015. O sea, es una generación que tiene menos de 30 años y en general menos de 25 años. ¿Qué característica tiene esta generación a nivel planetario? Bueno, pues es la primera generación de la historia que nace dentro de Internet. Cuando ellos nacieron, 1990 o 1992, ya Internet estaba inventado. Se inventó, como saben, en 1989. O sea que apenas tuvieron 4 o 5 años, ya estaban con un universo informático de Internet. Y cuando fueron adolescentes, pues estaban de lleno en las redes sociales, que ya tienen 20 años. Entonces, estamos en un universo totalmente digital, y estos jóvenes tienen también, en estos países que acabo de citar, unas características, y es que son mayoritarios. Por ejemplo, en Indonesia, los jóvenes de menos de 30 años representan más del 40% de la población. En Madagascar representa más del 60% de la población. Y evidentemente, en los países que citamos, en la mayoría de ellos hay gobiernos autoritarios y gobiernos también que se caracterizan por una gran corrupción. No siempre es lo mismo, porque son países muy diferentes. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, pues esto: protestan contra la corrupción, protestan contra el autoritarismo, protestan contra el mal servicio de los servicios públicos en general. Protestan también, bueno, por ejemplo, en Marruecos, porque los hospitales, un hospital en particular en Agadir, en una semana, pues murieron 9 mujeres que iban a dar a luz simplemente porque iban a tener una criatura, y el servicio de obstetría pues no ha estado a la altura. Eso ha provocado una gran revuelta, ¿verdad? Porque son países en general que han aplicado políticas neoliberales, dando la privatización por encima favoreciendo la privatización por encima del Estado y el rol que debe tener el Estado, como en los países en los que el Estado sigue siendo un actor estratégico. Entonces, contra eso, los jóvenes protestan. Lo interesante, es muy curioso, es que primero es la misma generación, repito, en 6 o 7 países muy diferentes, desde el punto de vista de la lengua, de la cultura, etcétera, pero que tienen un patrón de funcionamiento económico muy particular, esencialmente con un neoliberalismo, también una dependencia con respecto a la globalización, y evidentemente estos también países están afectados por los aranceles de Trump, que está creando una interrupción en los intercambios comerciales, y muchos de estos países se repercuten en el hecho de que no crean empleo. Y entonces esta juventud tan numerosa no encuentra empleo. Este es otro factor de la protesta contra el nepotismo, contra la corrupción, contra la falta de empleo, contra el mal estado y la no renovación de los servicios públicos. Tiene también otras características, y es que tiene una referencia, digamos, político-cultural que ha sorprendido a muchos observadores. No se refieren a los íconos tradicionales de la protesta, podríamos decir, en particular de la protesta de izquierda. Por ejemplo, durante muchos años, cuando los jóvenes protestaban, y aún muy recientemente en países, pues tienen la imagen, por ejemplo, de Che Guevara, o tienen la imagen de Ho Chi Minh, o la imagen de Carlos Marx, o la imagen de Lenin, ¿verdad? O de Frantz Fanon, o de Mandela, ¿verdad? O de Gandhi, en fin, de los grandes héroes de la descolonización o de la revolución. Bien, estos jóvenes que están haciendo una revolución en cierta medida, o que piensan que pueden hacer una revolución, bueno, para decirles, en Bangladesh
tumbaron a la primera ministra y tuvo que ser cambiada. En Nepal tumbaron al gobierno, tuvo que ser renovado. En Madagascar han provocado también la caída del presidente y la toma del poder por las Fuerzas Armadas. En Perú cayó Boluarte y ahora están haciendo caer al nuevo presidente, el presidente Geri. Entonces hay como una voluntad de enfrentar a estados que consideran pues hostiles a la juventud, ¿verdad? Entonces, una característica es que la mayoría de ellos se refieren a un ícono, un emblema cultural, pero un emblema cultural que pertenece a esa generación, que es un manga japonés, una tira cómica japonesa, del que se ha hecho una serie de películas de anime, de animación, y también y que circulan muchísimo entre ellos. Este manga se llama One Piece. El héroe de este manga es un marinero pirata, un marinero en protesta también, que se llama Luffy Monkey, y que tiene como símbolo un sombrero de paja muy modesto, pero que se opone en el manga. Es el manga más difundido en el mundo. O sea, la tira cómica más difundida en el mundo. Se han vendido más de 500 millones de ejemplares. Y la película de animación que se ha hecho en base a este anime, pues también tiene decenas y decenas de capítulos que se difunden en particular por Netflix. Entonces, esta es la gran referencia. Y cuando protestan aquí o allá, como lo están viendo en las imágenes que están saliendo aquí con mi comentario, pues como ven en cualquier lugar, en París, en Lima, en Tananarive, en Madagascar, en Nepal, es esta imagen de la calavera y las tibias, típico de la revuelta sobre fondo negro, típico de la revuelta pirata históricamente en el Caribe, pero la calavera tiene un sombrero de paja, que es el signo de Monkey, el símbolo también de la modestia, ¿verdad?, que no tiene nada de riqueza, y es la lucha, repito, contra un poder mundial, autoritario, y una especie de imperialismo, y un imperialismo que quiere dominar al mundo, quiere imponer un poder que censura en particular a los jóvenes. Recuerden que en Nepal la protesta vino cuando las autoridades quisieron suprimir las redes sociales. A propósito de redes sociales, otra característica de estos jóvenes en todas partes donde protestan es que utilizan una red social que no es lo que pensamos nosotros mayores que los jóvenes utilizan. Todo el mundo piensa que los jóvenes utilizan pues Instagram, o que utilizan TikTok, o que utilizan Twitter. Ya sabemos que no utilizan menos Facebook. No utilizan TikTok, no utilizan Instagram, que ya consideran que son redes que están penetradas por las autoridades, son redes que están controladas, son redes en las que no tienen libertad. Utilizan una nueva red social que se llama Discord. Y que esencialmente ha sido un dispositivo para jugar a los juegos vídeo, a jugar a nivel con multipartidarios, con multiparticipantes a través del mundo. Y precisamente esta generación que tiene esa cultura de los juegos vídeos, Discord ha evolucionado últimamente y permiten intercambio de mensajes, permite crear lo que ellos llaman salones, en el interior del cual se habla de un tema un poco como Reddit en cierta medida, otro tipo de red social que también se utiliza. Pero Discord es lo que ha permitido que las autoridades en un primer tiempo no hayan podido reaccionar. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente estas revueltas no tienen liderazgo, no hay un líder o una lideresa que aparezca, porque es una manera de ser anónimos. Esto ha hecho que se han podido desarrollar, en particular en Marruecos, donde la revuelta se llama ella misma Generación Z 212. 212 es el número que hay que hacer por teléfono para llamar a Marruecos, el indicativo, ¿verdad? Entonces, última cosa que quiero decir, el autor de este manga se llama Eiichi Oda, es muy célebre, es muy joven, ¿verdad? Tiene menos de 50 años y se ha hecho muy célebre, japonés, se ha hecho muy célebre, pero lo que quiero decir es que efectivamente esta generación que protesta utiliza este símbolo
para evidentemente ridiculizar un poco a las autoridades, pero porque ¿cómo van a protestar contra un manga? ¿Cómo van a protestar contra una tira cómica? ¿Cómo van a prohibir una tira cómica las autoridades? Pero Eiichi Oda, como lo ven en la imagen que estoy poniendo aquí, es un admirador de Che Guevara. Tiene en su despacho, en su oficina donde dibuja, tiene la imagen en permanencia de Che Guevara. Y para él, precisamente, estos jóvenes son como era Che Guevara, en favor de una rebelión de la juventud contra todo lo que se opone, contra las dictaduras, contra las opresiones, contra el colonialismo, contra el neocolonialismo. Y entonces, curiosamente, estos jóvenes, quizás sin saberlo, están sublevándose en nombre de las ideas revolucionarias de Ernesto Che Guevara. Hasta la semana próxima.